En el Salmo 145, David nos elogia a Dios, llamando la atención no solo a lo que ha hecho, sino a lo que es. En los versos iniciales de este salmo que leemos, te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre por siempre y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Los hombres hablarán del poder de tus increíbles actos y yo hablaré de tu grandeza. Aquí David nos dice que hay uno, de cuya inmensidad está más allá del cálculo. Aquí hay uno, de cuyas acciones poderosas se discutirán de una generación a la siguiente. Pero en el corazón de este pasaje de apertura, hay un versículo que no leí en el que encontramos lo que la verdadera determinación de David es personalmente. Él dice esto, versículo 5, meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. David está decidido a meditar. ¿Qué significa eso? Para repetidamente, diariamente, contemplar. Para sostener ante su mente el glorioso esplendor de la majestad de Dios. Ahora en el nuevo estándar americano, estas tres palabras, glorioso, esplendor y majestad, todos son términos bíblicos muy comunes para nosotros. Por lo tanto, es fácil leer este tipo de términos y luego leerlos rápidamente y pensar que es solo las cosas de Dios. Pero quiero que paremos un poco y los miremos para considerar lo que dice David. La primera palabra, gloriosa, es realmente una palabra particularmente rica en el idioma hebreo. Originalmente, se usaba para describir cosas que tenían un gran peso. Entonces una montaña era gloriosa. Era sustancial, era pesada. Si un hombre iba a hacer un viaje y está planeando su curso, y tiene que pasar por esta montaña, no es un asunto ligero. La idea entró en el mercado donde las cosas que tenían peso, eran generalmente cosas que tenían valor. Y es lo mismo para nosotros hoy, si compras algo y se siente muy ligero, tendemos a pensar que es algo barato. La palabra finalmente se aplicó a las personas y significaba que eran personas de sustancia. No son solo palabras vacías, tenían mérito y valor. Y finalmente, esta palabra, gloria, que comenzó como pesada, se convirtió en una palabra que fue sinónimo de reputación, la gloria de una persona o su honor. Entonces David nos dice en este salmo que el esplendor de la majestad de Dios es algo pesado y sustancial. No es un asunto ligero, es algo que cada persona tendrá que tomar en serio. La siguiente palabra, esplendor. Esta y la siguiente palabra, majestad, son muy similares en el hebreo. De hecho, si los busca en los diccionarios hebreos, encontrarás que las mismas palabras en inglés se usan indistintamente para traducirlas. Entonces puedes decir esplendor y majestad, o podrías decir belleza y honor, o incluso gloria. Podríamos decir esto, la majestad de Dios, ese es el honor que pertenece a un monarca, posee un esplendor, o una belleza, que asombra a aquellos que lo ven. Ahora, juntándolos. David está decidido a contemplar diariamente el peso de la majestad de Dios. Y es una majestad que posee una belleza increíble. El versículo 5 del Salmo 145 nos da el título de nuestro nuevo estudio. He aquí a tu Dios, el peso de la majestad. Pero también nos ayuda a establecer el curso para las próximas 12 semanas. Nuestra determinación, al igual que David, debería poder darnos el título de nuestro nuevo estudio. He aquí a tu Dios, el peso de la majestad. Pero también nos ayuda a establecer el curso para las próximas 12 semanas. Es de contemplar diariamente, para sostener continuamente ante el ojo de nuestra mente, las perfecciones de Dios, el esplendor y la belleza de la majestad de Dios, el peso de lo que es ser Dios. Solo se encuentra en un ser, pero siempre se encuentra en ese ser. Ahora, durante estas 12 semanas estudiaremos los atributos de Dios. Estas son cosas que Dios revela que son ciertas de sí mismo. A veces los llamamos atributos, a veces los llamamos su majestad, a veces podemos describirlos como sus perfecciones. Ahora, conocer a Dios no es algo que ya venga naturalmente en ninguno de nosotros. El pecado ha creado una barrera entre nosotros y Dios.
Hay una oscuridad dentro. Pablo dice que nadie entiende a Dios, y el problema no está simplemente en la mente, es un problema moral. Nadie busca al Señor, nadie obedece al Señor. Esta descripción completa del problema del pecado nos hace preguntarnos, ¿podemos conocer a un Dios así? Esta oscuridad interior que nos ciega de ver a Dios. Tenemos ideas de Dios, pero aparte del trabajo de Jesucristo, estas ideas, incluso con Biblias en nuestras manos, son idólatras. Son dioses que hemos creado en nuestra imaginación. Pero un conocimiento real y personal con un Dios vivo, solo se produce a través de Jesucristo. Me pregunto si alguna vez nos hemos detenido y considerado que en los privilegios del nuevo pacto, Cristo ha hecho mucho más por nosotros que simplemente eliminando nuestra culpa, nos quitó la vergüenza, nos dio un derecho al cielo. Él nos ha traído a Dios. El profeta Jeremías registra una de las descripciones más claras del nuevo pacto y lo registra cientos de años antes del nacimiento de Cristo. Dios le habla al profeta y dice esto: «He aquí que vienen días, declara al Señor, cuando haré un nuevo pacto». Y describe este nuevo pacto. Pondré mi ley dentro de ellos y en su corazón, la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, diciendo, deberías conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán, del más pequeño al más grandes. Ahora, no malentiendas lo que dijo, el pacto incluye un cambio de corazón. El pacto, por supuesto, incluirá el perdón del pecado, pero el pacto incluye este aspecto extraño pero esencial en el que no pensamos. En el nuevo pacto, no necesitarás volverte hacia tu prójimo y decir, déjame decirte quién es Dios. Porque cada persona que esté en el nuevo pacto, por virtud de estar en el pacto conocerá al Señor. Cristo no dice que no habrá maestros en el Nuevo Testamento. No está diciendo que las iglesias no tendrán pastores. Leemos en Efesios que Él da pastores y maestros a la iglesia, los equipa para esa tarea. Pero lo que está diciendo es esto: es imposible estar en el nuevo pacto y no tener un verdadero conocimiento con el Dios del pacto. Al final del ministerio terrenal de Cristo, en Juan 17, está orando, y Él dice esto: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Pero cuando hablamos del nuevo pacto y conocer a Dios a través de Cristo, no estamos hablando de una cosa que ocurrió una vez, cuando llegamos a Él en arrepentimiento y fe, pero cuando termina, una vez hecho, logrado para siempre. De lo que estamos hablando es un viaje de toda la vida. Entonces conocer a Dios es el comienzo del cristianismo. Pero realmente, el cristianismo es una peregrinación de toda la vida, en la que hay una comprensión cada vez mayor del Dios al que pertenecemos. Escucha al apóstol Pablo: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Ahora estamos familiarizados con este pasaje en Filipenses 3, pero déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuánto tiempo crees que Pablo ha sido un cristiano antes de escribir estas palabras? ¿Un mes? No, es más largo que un mes, ¿no? Un año, tal vez. Quiero decir, este es el tipo de cosas que dicen los bebés cristianos. Oh, realmente quiero conocer al Señor. Renunciaría a cualquier cosa para conocerlo mejor. Lo sorprendente es, según los eruditos que tenemos, Pablo ha sido un cristiano unos 27 años. Yo he sido cristiano por 27 años. ¿Somos nosotros así? Como Pablo, ¿anhelamos conocer a Cristo 27 años después de conocerlo por primera vez? Todavía hay un estiramiento de cada nervio al abrir la Biblia, suplicando al Señor de que podamos conocerlo, y estar dispuesto a desechar todo lo que está perdido. Déjame hacerte otra pregunta. Este tipo de aventura, la aventura de conocer a Dios y presionarse, incluso después de 27 años, ¿llegó a su fin con la muerte de los apóstoles? ¿Llegó a su fin cuando Juan puso el último punto en el libro de Apocalipsis? Bueno, no. La historia cristiana está llena de creyentes que se sintieron como Pablo. Déjame darte solo dos ejemplos. El joven pastor escocés del siglo XIX, Robert Murray McCheyne, escribió en su diario espiritual cuando era un joven pastor: me levanté temprano para buscar a Dios y encontré a Él a quien mi alma ama.
Él pregunta, ¿quién no se levantaría temprano para conocer a esa compañía? Es una buena pregunta. ¿Por quién te levantarías temprano para conocerlo? Charles Spurgeon, el famoso pastor en Londres, en el mismo siglo, escribió esto: el estudio adecuado de un cristiano es la deidad. Es un tema tan vasto, que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad. Es tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en su infinidad. ¿Cuándo fue la última vez que nuestra propia búsqueda personal de un conocimiento vital de Dios, a pesar de que habíamos sido cristianos tal vez durante muchos años? ¿Cuándo fue la última vez que el sujeto de Dios se sintió tan vasto que nos perdimos en su inmensidad y nuestro orgullo se ahogó en su infinito? J. I. Packer, el autor del conocido libro, Conociendo a Dios, escribe esto: lo que hace que la vida valga la pena, es tener un objetivo lo suficientemente grande, algo que atrapa nuestra imaginación, y se apodera de nuestra lealtad. Y esto, el cristiano lo tiene de una manera que nadie más tiene. ¿Qué otro objetivo superior, más exaltado y más convincente, puede haber que conocer a Dios? ¿Es este nuestro pedigrí espiritual? Si ya has pasado por el estudio, he aquí a tu Dios, repensando a Dios bíblicamente, entonces estarás familiarizado con el enfoque en este estudio. Cada semana hay una sesión de DVD, y esto sigue una semana de lecciones bíblicas, en las cuales en un libro de ejercicios, vuelves a las Escrituras. Ambos son importantes, pero uno es más importante, el libro de ejercicios. Debido a que nos lleva de regreso a la palabra de Dios, nos impulsa a escucharlo nosotros mismos. Siempre es útil escuchar lo que otros creyentes han aprendido en su propia búsqueda del Señor, pero nada puede compararse con la aventura de sentarse con Dios. Ahora, necesitamos ser muy honestos. Si toda la charla que tenemos sobre conocer un Dios vivo es realmente solo una charla religiosa, entonces no importará cómo abordes el estudio. Pero si un hombre, una mujer o un niño puede conocer al Dios vivo, entonces queremos tener mucho cuidado con cómo abordamos esto. Se dirá mucho en las próximas 12 semanas sobre conocer a Dios, pero quizás en esta primera sesión, podría darte 5 realidades que debemos tener en cuenta mientras perseguimos la contemplación de Dios. La primera es esta: el orden y la conexión son significativos cuando estudiamos el carácter de Dios. Hay una ventaja definitiva que obtenemos al acercarnos a la verdad de una manera muy específica, y eso se refleja en la forma en que se presenta el libro de ejercicios. Déjame explicarte. Históricamente, los maestros bíblicos han dividido los atributos de Dios, las perfecciones de Dios, en 2 categorías. Podemos llamarlos la grandeza de Dios y la bondad de Dios. Ahora, porque usamos ambas palabras con bastante libertad en nuestro día, quiero ser muy específico a medida que definimos eso. La grandeza es una palabra que habla de cantidad o tamaño, extensión o incluso intensidad. Entonces, cuando decimos la grandeza de Dios, estamos hablando de la categoría de la grandeza de Dios, la inmensidad de Dios está siendo examinada. Entonces la grandeza trata de cualidades de Dios, que describen su inmensurable majestad, como la autoexistencia de Dios, la inmutabilidad de Dios, la trascendencia de Dios, infinito, todopoderoso, conocedor de todo, omnipresente, eterno, soberano. La bondad es una categoría que habla de las perfecciones morales de Dios. Así que no solo estamos hablando de benevolencia o amabilidad mientras pensamos en la palabra bondad, sino de una bondad moral, una belleza moral. Hay santidad y virtud, amor, benevolencia y paciencia en Dios, pero también hay en su bondad, fidelidad, hay justicia y hay ira. Siempre es una tentación para nosotros omitir los atributos que describen la grandeza de Dios y correr rápidamente a los atributos de su bondad, porque sentimos que los atributos de la bondad están más íntimamente conectados con nuestra infelicidad. Entonces, por ejemplo, es muy fácil entender por qué Dios, siendo un Dios de gracia y misericordia, nos afecta, pero no es tan fácil para nosotros entender cómo voy a aplicar a la vida diaria el hecho de que Dios es el único ser autoexistente. Pero si cedemos en esa tentación y nos apresuramos a omitir la grandeza de Dios y pasar a la bondad de Dios, entonces tenemos un problema.
Los atributos de la bondad se minimizan. Se vuelven pequeños en nuestras mentes y se vuelven en cosas ingrávidas para nosotros. Entonces, como en nuestro propio día, podemos hablar mucho sobre el amor de Dios, pero la gente no está tan sorprendida si les dices, Dios te ama. Pero parte de la razón es porque nunca han cultivado una comprensión precisa de la grandeza de Dios. Y pensando en Dios como un ser bastante pequeño, si lo ven así, piensan que Él opta a amarlos. Cuando leemos la sorprendente gracia de John Newton, estamos asombrados con la asombrosa gracia de John Newton. ¿Cómo puede estar tan asombrado por algo que damos por sentado? Entonces, existe ese peligro, y hay otro peligro, si solo miras su grandeza, la inmensidad prominente, bueno, si no conectas eso con la bondad de Dios. Entonces terminarás con un ser que estarías viendo como un tirano que es un todopoderoso, omnipresente, irresistiblemente soberano. Si Dios es tan grande y tan inmenso como se describe a sí mismo, pero no es tan bondadoso como se describe a sí mismo, entonces no querríamos estar cerca de un Dios así. Entonces, el orden es este, comenzamos con la grandeza, y queremos ampliar, por la gracia de Dios, nuestras pequeñas opiniones. Pero rápidamente los adjuntamos a los atributos de la bondad, como la perfección moral. Así que ahora la perfección moral, todas esas cualidades de la bondad de Dios, se expanden y significan algo para nosotros. Y la grandeza de Dios se hace hermosa por las perfecciones morales. Entonces, el orden es importante, pero cuando hablamos del orden, hay otro asunto. Cada semana en el libro de ejercicios, las lecciones se establecen de una manera básica que representan un orden teológico. Comienza con el testimonio general de la Sagrada Escritura. Entonces, el primer día, si estamos mirando la omnipresencia de Dios, ¿qué dice la Biblia sobre la presencia de Dios? ¿Y qué dicen algunos de los mejores teólogos al respecto? Entonces, esa es una descripción general. Pero en el día 2, nos movemos a algún relato histórico en las Escrituras, donde Dios se revela a sí mismo como ser todo presente. Y cuando llegamos a un pasaje donde Dios revela su atributo así, hay dos preguntas que siempre queremos hacer. ¿Qué dice Dios sobre sí mismo? ¿Y por qué lo dice? Entonces, piensa en Dios con Abraham. Dios le dice a Abraham, yo soy el Señor Dios Todopoderoso, todo el poder me pertenece. ¿Qué significa todopoderoso? Entonces, pasamos algún tiempo reflexionando esa pregunta. Pero otra pregunta es, ¿por qué? Dios, ¿por qué le dijiste a un hombre como Abraham que eres todopoderoso? ¿Por qué lo dijiste en este momento de su vida? Si podemos responder a ese tipo de pregunta, nos ayuda a saber cómo Dios quiere que apliquemos eso a nosotros mismos. Cada semana luego pasa a un sitio de este atributo mientras se retrata en la persona de Cristo y en su trabajo. Esto es lo que los escritores antiguos llaman mediodía, día, divinidad o el tipo de teología más brillante. Si queremos ver estas verdades extraordinarias sobre Dios reflejadas, el mejor lugar para mirarlas es en la persona y la obra de Cristo. Y luego la semana terminará con la aplicación práctica. ¿Cómo vivo a la luz de la realidad de ese Dios? Entonces el orden es importante. En segundo lugar, hay un par de peligros que deben evitarse. El primero es humanizar. Pensamos en Dios como uno de nosotros, solo un poco más grande. Y esto aparece en un estudio como este de esta manera. Tendemos a pensar que los atributos de Dios se mantienen con esfuerzo de su parte, como lo sería para nosotros. Así que pensamos en que Él es como nosotros, pero mucho más grande y mejor. Por ejemplo, si dices que eres una persona honesta o una persona amable, una persona paciente o una persona fiel, entonces eres honesto, amable, paciente y fiel porque te levantas por la mañana y ejerces algo de energía del alma para ser ese tipo de persona. Y cuanto más trabajas en eso, quizás más éxito tengas en eso. Pero cuando hablamos de las perfecciones de Dios, estas son parte de lo que Él es. Es esencial para Él, o lo que podríamos decir si podemos usar esta descripción, es algo natural para Él. No ejerce energía para mantener ninguno de ellos. Entonces Él es santo, pero no porque se despierte por la mañana y se diga a sí mismo, tengo que mantenerme alejado de las cosas malas hoy porque soy un santo Dios. Necesito mantener esa santidad. La santidad es sin esfuerzo para Dios.
Es lo que Él es. Él habita en todas partes, es omnipresente, pero Él nunca viaja. Él lo sabe todo pero nunca estudia. Piénsalo de esta forma, como humano, la humanidad es esencial para tu existencia. Si estás vivo como humano, entonces tienes humanidad y no has hecho nada para mantener eso hoy. Entonces podrías despertarte hoy y podrías ser un humano muy podrido o podrías ser un humano muy amable y agradable, pero no importa cómo actúes, no importa si incluso lo piensas. Eres humano, el humanismo es esencial para ti, es natural para ti. Dios, cuando leemos estos atributos en las Escrituras, su grandeza y su bondad, son naturales para el Señor. Otro peligro, humanizar a Dios es uno, pero fragmentar a Dios es otro. Cuando estudiamos los atributos de Dios, especialmente mientras los dividimos para que podamos mirarlos con cuidado, es una tentación pensar que en realidad habitan en Dios en pequeños compartimentos bien divididos, separados de cada uno. Pero eso no es cierto. Los teólogos dicen que Dios es una unidad. Es una armonía perfecta. En realidad, podríamos decir que no hay partes en Dios. Entonces, mientras podemos mirar sus atributos individualmente, ellos no están en realidad aislados de los otros atributos. Cuando miramos el amor de Dios y la ira de Dios, si estuviéramos hablando de un humano, habría un conflicto allí. Pero en Dios, estos están perfectamente entretejidos. Realmente, no hay dos cosas diferentes, amor e ira en Dios, solo está Dios. Y Él es el Dios que es amor, pero Él también es el Dios que es ira. Cuando miramos todos estos atributos, no estamos mirando diferentes partes de Dios, estamos mirando a un Dios unido y estamos girando a este Dios ante nuestros ojos en las Escrituras, y lo vemos desde diferentes ángulos. Cada atributo que estudiamos debe construirse sobre los atributos que estudiaste antes de eso. Entonces, en la semana 5, debes tener 4 semanas de atributos que hayas estado viendo, y así, cuando vengas a la semana 5, ese atributo se ampliará enormemente porque está parado sobre los hombros de los otros 4. Y los otros 4 se verán endulzados por el hecho de que ahora has agregado un quinto y entienden que están completamente en armonía entre sí. Déjame darte una tercera realidad con la que necesitamos lidiar. La forma en que Dios te enseña hoy se basará en gran medida en cómo respondes a lo que te dijo ayer. Un principio básico del reino de Dios es este: si la verdad es rechazada, entonces Dios queda en silencio. Si la verdad se toma y se aplica fielmente, entonces Dios da más verdad. En la última noche de Cristo con los discípulos antes de la crucifixión, dice esto en Juan 14, versículo 21, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y, porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Y aplicamos eso a nuestro estudio. Dios revelará, se manifestará de una manera cada vez mayor a un tipo de persona, la persona que tomó lo que Dios dijo la última vez y lo tomó en serio. No hay estudio, no hay predicador, que pueda ayudar a una persona a conocer a Dios, si esa persona está empeñada en negarse a aplicar lo que Dios dice. Hay 2 respuestas que siempre se requieren: arrepentimiento, ajustarme para adaptarse a lo que Dios dice, en lugar de tratar de ajustar a Dios para que se ajuste a cómo yo vivo. Cuando eres confrontado por Dios en la Biblia, ¿quién está siendo ajustado, tú o Él? El arrepentimiento deja espacio para la verdad. Luego está la fe, no un pensamiento positivo, sino tomando las cosas que Dios ha revelado sobre sí mismo y, como Abraham, incluso si todo lo que tienes son sus palabras en la página, arriesgas todo para vivir según esas palabras. Déjame darte una cuarta realidad. El trabajo debe estar unido con dependencia. Job dice que en el capítulo 28, la gente sabe de dónde extraer la plata y cómo refinar el oro. Saben de dónde sacar hierro de la tierra y cómo separar el cobre de la roca. Y describe todos los riesgos y los trabajos a los que los hombres irían para obtener estas cosas, pero leemos en el Salmo 19, que las palabras de Dios son más preciosas que el oro. Entonces, venimos y no dejamos que nada pueda disuadirnos, nos estrellamos contra las Escrituras, saqueamos cada capítulo de la Biblia si es necesario,
pero debemos tener a Dios. Y el trabajo duro no nos disuadirá. Estamos decididos a contemplar el peso de su majestad. Pero mientras lo haces, hay dependencia. En otras palabras, hay una oración que siempre está en tus labios. Dios, abre mis ojos, revélate a mí. La última. Conocer a Dios siempre tiene un costo. Puedo estudiar historia y conocer a las personas en la historia. No me cuesta mucho. Pero si voy a tener un encuentro con un Dios vivo en las Escrituras, si Dios me va a enseñar sobre sí mismo a través de este libro, entonces puede que no sea el evento seguro que creo que será. Podemos venir a un estudio como este y decir, bueno, quiero estudiar este libro sobre el carácter de Dios porque me hará una mejor persona. Pero, ¿y si te confunde? ¿Qué pasa si te desencadena en el núcleo? ¿Vas a pagar el costo? ¿Crees que ampliará tu vida, hacerla mejor y más grande, pero, ¿y si te lleva cautivo? Y las cosas que estás viendo de Dios, significa que nunca puedes vivir como solías vivir. No es un momento pasado seguro. Pero si es el Dios de la Biblia que conocemos, entonces, como Pablo, nosotros también diríamos que vale la pena perderlo todo. John Owen, en El pastor inglés del siglo XVII, y uno de los mejores teólogos de ese siglo, nos dio una idea de su corazón cuando dijo esto: mi objetivo es Dios mismo. A cualquier costo, querido Señor, por cualquier camino. Que el Señor haga esas palabras nuestras palabras también. Oremos. Nuestro Dios eterno, eres diferente a cualquier otro y te necesitamos hoy, tanto como siempre. Así que te suplicamos, durante estas 12 semanas de manera especial, y para tu gloria, te acercarás a nosotros, y nos enseñarás. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.